metabolismo, ahora nos enfocaremos en diversidad metabólica y la clasificación de los microorganismos dependiendo de su metabolismo. A todos los organismos los podemos colocar dentro de dos categorías principales, los quimiótrofos y los fotótrofos. Los quimiótrofos son aquellos que requieren de compuestos químicos como principal fuente de energía. Si sobreviven a partir de compuestos inorgánicos, se los denomina entonces como quimiolitótrofos, y si utilizan compuestos orgánicos para tal fin, entonces se les denomina quimiorganótrofos. Por otro lado, los fotótrofos son aquellos que utilizan la luz como principal fuente de energía. Vamos a comenzar a hablar en forma general sobre estos últimos. En los fotótrofos, la energía es obtenida a través de un proceso denominado fotosíntesis. Este es un proceso metabólico en el cual participan pigmentos fotosensibles, por ejemplo, las clorofilas, las bacteriofilas, que lo podemos encontrar en plantas y en algunas bacterias, en algunos tipos de bacterias. Y a estos organismos también los podemos llamar como autótrofos si son capaces de crecer con CO2 como única fuente de carbono. Bien, respecto al metabolismo de estos organismos que utilizan luz, nos vamos a enfocar en esta parte media de la diapositiva. El proceso de conversión fotosintética de la energía empieza con la absorción de la energía lumínica o de la luz por parte de las clorofilas o de las bacterioclorofilas, dependiendo del organismo, y el resultado neto es la obtención de energía química en forma de ATP a través de un transporte de electrones que da lugar a una fuerza motriz de protones, justamente lo que veíamos en la clase anterior. En las bacterias rojas y verdes, el donador puede ser un compuesto de azufre reducido, como es el caso del sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro molecular y el sulfato. En cambio, las plantas verdes, las algas, las cianobacterias, toman sus electrones a partir del agua. Entonces, dependiendo del organismo, es finalmente el aceptor de los electrones que son los que van a dar lugar a la fuerza al movimiento de los protones y a la fuerza motriz de estos para generar ATP. Bien, cabe mencionar aquí que cuando se lleva a cabo la oxidación del agua en estos organismos, se libera oxígeno molecular como un producto secundario. Entonces, como consecuencia de esto, el proceso fotosintético de las cianobacterias recibe el nombre de fotosíntesis oxigénica. Sin embargo, en el caso de las bacterias rojas y bacterias verdes, en donde hay ausencia de oxígeno, el proceso se le denomina fotosíntesis anoxigénica. De acuerdo a la estructura de las clorofilas y las bacterioclorofilas, podemos observar que están relacionadas con compuestos denominados tetrapirroles. Son estructuras principales de los citocromos que conocemos ya anteriormente, pero a diferencia de los citocromos, que en el centro tienen una molécula de hierro, las clorofilas contienen una molécula de magnesio en el centro del anillo y también contienen sustituyentes específicos alrededor de la molécula, alrededor del anillo tetrapirrólico, y un alcohol hidrófobo que ayuda a anclar la clorofila a las membranas fotosintéticas del organismo. Aquí podemos observar que las estructuras son muy parecidas, tanto para las clorofilas como para las bacterioclorofilas. La clorofila A
es la clorofila principal de los fotótrofos oxigénicos. Y la clorofila, este tipo de clorofila es verde porque absorbe luz roja y azul y transmite la luz verde. Aquí algunos ejemplos de las longitudes de ondas que absorbe y que emite, y por eso podemos observarlas con una tonalidad verde. Algo importante, las moléculas de clorofila y de bacterioclorofila no existen de forma libre en la célula, sino que están unidas a proteínas que a su vez se encuentran apiladas en membranas, formando fotocomplejos de 50 a 300 moléculas de clorofilas o bacteriofilas. Solo un pequeño número de estas moléculas de pigmento se les denomina centros de reacción y son las que participan directamente en reacciones que conducen a la síntesis de ATP. Este es otro esquema de cómo están distribuidas las clorofilas. Estos son los centros de reacción. O sea, realmente son muy, en comparación con cuántas moléculas están presentes en un organismo, bueno, tiene una distribución estratégica. En el centro está el sitio donde se va a llevar a cabo la reacción para la obtención de energía, para la síntesis de ATP, y el resto de las moléculas se van a encontrar alrededor de dicho centro de reacción y van a actuar como un canalizador, van a captar toda la luz que sea posible, que no se desperdicie nada, y todo lo que han captado ellas alrededor las mandan hacia las moléculas que están en el centro de reacción para no desperdiciar nada y obtener un mayor rendimiento de energía. Precisamente estas moléculas se les denomina como pigmentos antena o pigmentos catalizadores de luz. Y esto es de mucha utilidad cuando hay bajas intensidades de luz, que son muy frecuentes en la naturaleza. Esta disposición le permite al organismo concentrar la energía, mandarlo al centro de la reacción y recibir toda la energía que de otro modo se perdería. Es una forma muy estratégica para poder aprovechar toda la luz que sea posible. Bien, ahora vamos a hablar sobre los microorganismos quimiolitótrofos. Ya habíamos mencionado que estos organismos obtienen la energía de la oxidación de los compuestos inorgánicos. La mayoría de las bacterias quimiolitótrofas son también autótrofas, es decir, utilizan CO2 como fuente de carbono. Bien, algunos quimiolitótrofos crecen también como mixótrofos, lo que significa que si bien pueden obtener energía de la oxidación de un compuesto inorgánico, necesitan compuestos orgánicos como fuente de carbono. En los quimiolitótrofos, para la generación de ATP se utilizan donadores inorgánicos de electrones, los cuales entran en cadenas de transporte electrónico y generan una fuerza motriz para activar las enzimas ATPasas y producir moléculas de ATP. Bien, el poder reductor de los quimiolitótrofos se puede obtener directamente del compuesto inorgánico si tiene un potencial de reducción muy negativo, como en el caso del hidrógeno, que lo mencionábamos en la clase anterior. Decíamos que las sustancias están distribuidas, los podemos imaginar como en una escala y están distribuidas en la parte superior aquellos donadores que faciliten, que tengan la facilidad de ceder los electrones, y en la parte baja de la tabla vamos a encontrar aquellas sustancias que sean los aceptores, aquellas sustancias que acepten con mucha facilidad dichos electrones. Entonces, algo similar debemos tomar en cuenta para considerar cuál es
cuánta es la energía obtenida a partir de las reacciones que se llevan a cabo en aquellos organismos quimiolitótrofos. Entonces, esta es una forma de obtenerlo. Cuanto más lejos están dos semireacciones en términos de potencial de reducción de sus pares redox, mayor es la cantidad de energía librada. Por ejemplo, podemos observar o podemos tomar el par de hidrógeno y oxígeno, que da lugar a una cantidad muy grande de energía librada en comparación con todos los compuestos que están aquí expuestos en la tabla. Y esto se debe a que el hidrógeno se encuentra en la parte superior y el oxígeno se encuentra en la base de la tabla. Ahora bien, como estamos hablando de que se pueden utilizar, que precisamente estos organismos quimiolitótrofos pueden utilizar diferentes componentes inorgánicos como aceptor final de electrones, vamos a ver solamente algunos ejemplos. Hay organismos que tienen la capacidad de oxidar el hidrógeno. El hidrógeno es un componente muy común en el metabolismo microbiano y algunos quimiolitótrofos aerobios son capaces de usarlo como donador de electrones en el metabolismo energético. A este tipo de microorganismos se les denomina bacterias del hidrógeno. Lo que se representa en la imagen es algo similar a lo que hemos visto anteriormente, sobre todo durante la clase anterior. La síntesis de ATP, cuando se lleva a cabo la oxidación del hidrógeno por parte del oxígeno, es el resultado de reacciones de transporte electrónico que se genera a partir de una fuerza protón motriz. La reacción total es muy exergónica. Observábamos en la tabla anterior la cantidad de energía que es liberada. Es muy exergónica y se puede acoplar a la síntesis de ATP a través de una enzima que se denomina hidrogenasa. Los electrones del hidrógeno son transferidos, en este caso, a una quinona y desde ahí los electrones viajan a través de una serie de citocromos que finalmente generan una fuerza protón motriz y reducen el oxígeno a agua. Otros microorganismos tienen la capacidad de oxidar compuestos de azufre. Muchos compuestos reducidos de azufre pueden ser donadores de electrones. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental, el tiosulfato, el sulfito, que lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Y tal cual como lo estamos viendo, debemos considerar que la oxidación del sulfuro se produce por etapas. El primer producto de oxidación es el azufre elemental. Y debemos considerar que dependiendo de las enzimas que estén presentes en un organismo, es qué tanto se va a poder oxidar el azufre, los compuestos de azufre. Si bien algunos pueden llevar a cabo la oxidación en la primera parte de estos compuestos, algunos incluso van a tener capacidad de oxidarlos en alguna fracción de esta lista que se muestra en la diapositiva. Bien, algunas bacterias que oxidan el sulfuro depositan el azufre elemental en el interior de la célula, donde permanece como una reserva de energía o una reserva de electrones. Cuando se agota el suministro de sulfuro, se puede obtener más energía a partir de este azufre precipitado. El azufre se encuentra en el exterior de la célula, en el exterior de la célula bacteriana, y entonces lo utilizan como una reserva. Es bastante insoluble, las bacterias se adhieren a las partículas y el organismo puede tomar átomos de azufre para oxidarlos a sulfato conforme le vaya siendo necesario.
Es una forma de supervivencia para el caso de las bacterias que tienen la capacidad de utilizar azufre elemental como aceptor final de electrones para obtener energía. Bien, ahora vamos a hablar sobre los microorganismos quimio-organotróficos. Aquí estos microorganismos, ya habíamos mencionado algunos ejemplos, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre el catabolismo de la glucosa y hablábamos de que el proceso se puede llevar a cabo en presencia o en ausencia de oxígeno. Ese es un buen ejemplo en el caso de los microorganismos con ese tipo de metabolismo que pueden obtener energía a partir de compuestos químicos orgánicos. Obviamente, llamamos al proceso respiración aerobia cuando el aceptor final de electrones es oxígeno. Hablamos de un proceso de respiración anaerobia cuando se están utilizando otros compuestos diferentes al oxígeno como aceptores finales de electrones, por ejemplo, el azufre elemental, el nitrato, el sulfato, algunos otros aceptores orgánicos. Pero esto en ausencia completamente de oxígeno. Bien, y entonces a partir del transporte de electrones obtenemos energía de una fuerza de protones que nos va a ayudar a la generación de moléculas de ATP. Justamente lo veíamos con mucho más detalle en la clase anterior. Como su nombre lo indica, la respiración anaeróbica es un proceso en donde se tiene como aceptor final de electrones compuestos diferentes al oxígeno para generar energía. En esta tabla se les presenta algunas formas principales de respiración anaerobia. Una vez más observamos la participación de pares de óxido de reducción. En la tabla se encuentran ordenados según su potencial. Se encuentran los más electronegativos en la parte superior de la tabla y aquí reconocemos el hidrógeno, que mencionábamos que lo utilizamos como una referencia. Y en la base de la tabla se encuentran aquellos que son más electropositivos. Veíamos anteriormente cómo varían los rendimientos energéticos de acuerdo al potencial de electrones. Esto en el caso de la respiración anaeróbica. Bueno, uno de los conceptos que también vamos a revisar en esta clase es el de asimilación y desasimilación. Este trata de los compuestos inorgánicos, por ejemplo, los nitratos, sulfatos, dióxido de carbono, que son reducidos para obtener como tal fuentes de nitrógeno, de azufre, de carbono, hasta formar componentes celulares de ellos mismos. Entonces, cuando se aprovecha de esta forma, le denominamos asimilación. Y cuando estos compuestos son utilizados como aceptores de electrones para obtener energía, entonces a este proceso le denominamos reducción desasimiladora. Este es un ejemplo de reducción desasimiladora. Algunos microorganismos pueden llevar a cabo la primera etapa de reducción, otros una porción de esta dependiendo de las enzimas que se encuentren presentes para el microorganismo. El último tema por revisar en esta clase es el de acetogénesis y metanogénesis. Podemos considerar dos grupos de procariotas anaerobios estrictos que utilizan el CO2 como aceptor final de electrones para conservar energía. En ambos grupos, el hidrógeno es un donador importante de electrones. Uno de estos grupos se le denomina, uno de estos grupos es el de los acetógenos y el segundo es el de los metanógenos.
Ambos procesos están vinculados a bombas de protones o a bombas de iones, por ejemplo, iones de sodio, protones de hidrógeno, y estos son utilizados como un mecanismo de fijación de energía, y a su vez estas bombas alimentan las ATPases de la membrana, las impulsa a reacomodarse, a reacomodar sus subunidades para poder fosforilar moléculas ADP y obtener moléculas ATP, moléculas energéticas. Diferencias que podemos observar. Una de ellas es la cantidad de energía libre que se libera entre cada proceso. ¿Quién libera mayor energía? Aquellos organismos que tienen capacidad de hacer metanogénesis. Y además, su nombre lo indica, el principal producto es el metanol, el que se produce. Y en el caso del grupo de los organismos de acetogénesis, el principal producto es el acetato. Bien, muchas gracias por su atención. Muy bien. Les voy a dictar unas preguntas, muchachos. ¿Tendrán dónde anotar